Bueno amigos de Desarrollo de Coquito, sean bienvenidos a un programa más de lo que es esta serie de tutoriales que estamos dando acá en Desarrollo de Coquito. Em, Vamos a seguir hoy con otro video tutorial por parte de lo que vamos a trabajar. El proyecto consiste en un CRUD de una entidad llamada empleados, ¿cierto? En estos momentos creamos la aplicación, les expliqué muy por encima y algo de historia acerca de cómo viene ASP.NET Web en sus diferentes vertientes, la evolución que ha tenido y el por qué digamos que sus diferencias entre Web API y MVC eran, son cuestiones pues para que alguien que no sabe pues tenga como todo ese background o todo ese contexto de lo que ha pasado. Eh, una parte que se me olvidó mencionarles es que toda aplicación .NET tiene algo que es como su carta magna o su directriz principal de configuración, como lo es el webconfig. En el webconfig se pueden poner configuraciones de conexión a base de datos, como ustedes lo pueden ver acá. Está la sección de connection strings, cierto, como pueden ver en esta parte, el cual hace referencia digamos que a la cadena de conexión, que es como ese string con toda la estructura necesaria de cómo conectarse a la base de datos, qué tipo de base de datos es, qué nombre tiene, cuál es el usuario, cuál es el password y demás. Esto varía según el motor de base de datos, ¿cierto? Recuerden que hay bases de datos, eh, pues en las bases de datos que manejamos acá para trabajar pueden estar MySQL, puede estar SQL Server, que es digamos que el que más se utiliza. En SQL Server puede estar SQL Server en archivo, que es una especie como de Access o una especie de SQLite, por así decirlo, que es un archivo local que va guardando información, un servidor de base de datos, obviamente Microsoft, ¿cierto? O un Postgres, ¿sí? O diferentes actores a que los podemos tener y normalmente están en la cadena de conexión. Y hay más secciones. La configuración de este webconfig se suele volver algo engorroso y algo complejo, ¿cierto? Eh, Como para terminar por este lado, todos los webconfig también tienen un papá, digamos, en el sistema operativo, lo que es el machine config, que es a nivel de framework. El framework tiene, digamos que muchas ayudas y tienen algo llamado machine config. En el machine config es como el webconfig general de todo el sistema operativo. Entonces, en ello, ustedes también pueden trasladar o sobreescribir información de un lado al otro. Es decir, él muchas veces hace caso al webconfig, pero también usted puede sobreescribir los valores del webconfig con su webconfig principal, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Es decir, como con ese juego, o sea, usted puede poner configuraciones en el papá, pero desde el hijo usted puede decirle que omita la configuración de ciertas cosas del papá y que aplique las del hijo para esa aplicación en específico. Bueno, ya como para que cerremos esta parte, ahora vamos a crear por acá algo muy chévere y es a crear la base de datos. Nosotros por el momento, como es algo muy pequeño, no nos vamos a ir a conectar a bases de datos externas, no nos vamos a ir a crear motores ni demás. Es más, con los motores de base de datos, de hecho, con SQL Server, es muy chévere porque todo se permite acá, ¿cierto? Es muy fácil instalar y demás. En este PC tuve algún problema para instalar el Express, entonces para no llevar mucho tiempo buscando eso y seguir con los tutoriales, voy a trabajar con una base, una Attach Database, que es un archivo como tal que funciona como SQL. Vos puedes crear tus tablas y todo queda local como si fuera un Access o como si fuera una especie de SQLite, ¿cierto? Para los que vienen de Linux y demás, que normalmente este tipo de cosas los hace con SQLite. De hecho, en Ruby on Rails, la base de datos que viene por defecto para trabajar es una base de datos SQLite, que también es de archivo. Entonces, sin más preámbulos, vámonos acá. Entonces, seguimos, nos vamos aquí para AppData. Igual este archivo puede estar en cualquier lado, pero pues lo quiero poner en esta parte, me parece como mejor.
le decimos nuevo elemento. Aquí nos va a pedir un montón de cosas, ¿cierto? Que queremos agregar, y aquí le vamos a decir que una base de datos de SQL Server, ¿cierto? Como pueden ver, aquí le ponen la extensión MDF. Entonces aquí le ponemos employee data db y le damos a agregar. Y aquí se queda un momentico pensando y efectivamente ya aquí hace esto. Adicionalmente a esto, ¿qué pasa? Nuestro amigo acá en el webconfig debió haber modificado. Ah, no, igual le está haciendo caso a esto. Acá está, digamos que el archivo. Lo coge acá en el directorio. Bueno, creo que creo uno por acá. Bueno, en este caso no lo creo. No he creado todavía la cadena de conexión porque todavía no hemos creado el modelo. Qué pena, me adelanté un poquito. Entonces, bueno, por el momento está ahí con la Express. Ahora nos vamos acá para Employee DB. Listo. Cuando abrimos este señor, nos debe abrir acá como si fuera un SQL Server, ¿cierto? Y nos habla aquí de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con tablas, ¿cierto? Aquí llegamos y le decimos, no, pues va, agregamos una nueva tabla. Esperamos un momentico, nos pide acá o que echemos código o que trabajemos. Se comporta muy similar a SQL Server. La idea de esto es que tiene prácticamente las mismas funciones, pero es para hacer una base de datos que va a manejar un flujo de datos muy pequeño, ¿cierto? No sé, pueden ser páginas web sencillas. También puede ser bases de datos eh, que no van a tener como mucho uso, ¿cierto? Hacer como para guardar ciertas estructuras y demás. Y o también como para hacer cosas pequeñas, ¿cierto? Como ejemplos como este. Entonces, sencillo, vamos acá, le vamos a dar un ID, ponemos cualquier nombre, employee, ¿cierto? Y aquí juega lo mismo, tiene las mismas cosas que trae SQL Server. Venimos acá, le decimos que el identity, le decimos que es true, ¿cierto? Entonces con esto tenemos un incremento, o sea, esto es una ID que no se envía, sino que él hace un incremento, ¿cierto? Entonces aquí le ponemos cualquier cosa. Podemos ponerle de cédula, eh, pongámosle identity card number. Y aquí le ponemos que es puede ser un varchar como por variar, que puede que haya algún documento extranjero o algo así. Aquí le vamos a poner vamos a ponerle aquí document type, y aquí en este document type le vamos a poner vamos a ver si nos deja por acá un enum o algo así. No lo tengo. Entonces vamos a ponerle un entero para que hagamos una pequeña relación sencilla, un int, y acá le decimos que si no lo permita nulo, y acá llegamos y le decimos, bueno, tenemos el documento, entonces le vamos a poner el first name, le ponemos un string, un nvarchar. Aquí están casi la mayoría de tipos que están en SQL. Le vamos a decir que listo, aquí un second last second name, listo, digamos los de 50, y aquí le ponemos first last name, el apellido, aquí le ponemos lo mismo, nvarchar de 50, aquí le ponemos second last name. Como pueden ver, abajo se está llenando como una especie de
de código de lo que yo voy escribiendo y cómo voy trabajando. Incluso acá arriba te dice cómo funciona, ¿cierto? El nombre de la tabla acá, en este caso se lo voy a cambiar por este lado, es decir que el nombre de la tabla no es eso, sino todo ahí. Listo. Una vez hagamos esto, acá hay que decirle, no recuerdo bien, salary, number, y aquí vamos a decirle que permita decimales. Entonces vamos a poner que permita 2 decimales por si las moscas, y ya tenemos esto. Y entonces le vamos a poner un nvarchar, ¿cierto? Listo. En este caso le vamos a dejar que el único que vamos a que no que permitan todos los datos, el único opcional va a ser el second name, ¿cierto? Y ya con esto ya creo que tenemos todo muy bien, ¿cierto? Acá hay una cosita que dice actualizar, le vamos a actualizar, y entonces aquí dice preparando los scripts. Entonces me va a decir que va a crear una tabla, ¿cierto? No, pues acá está diciendo que incluir los scripts, le digo actualizar base de datos, y a la que arranca actualizarme la base de datos, lo que creó la vista previa, y efectivamente aquí cuando ya entremos a AppData vamos a ver, perdón, vamos a darle doble clic, momentico, actualizar, a veces no cuadra, entonces vamos a actualizar, y acá está efectivamente la tabla. Aquí le podemos decir generar una nueva consulta, mostrar datos, podría ser una nueva consulta, y pues efectivamente en estos momentos no hay nada. En estos momentos no hay nada, pero ahorita no lo vamos a crear manualmente. Aquí podríamos hacer el select, el int, todo, pero lo vamos a hacer ya directamente con nuestro programa y les vamos a ir mostrando. Entonces hasta aquí llegamos. Esto es como crear una base de datos de SQL pues en archivo, un MDF pues acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial en el cual ya vamos a empezar a generar modelos. Bye bye.